placer de presentar la conferencia de Ángela Posada Swafford. Me imagino que todos vieron el currículum y quienes la conocen saben que es tan impresionante como su ánimo y su empuje y su alegría cuando comunica las cosas de las cuales sabe y habla. Ayer nos contó una anécdota muy interesante, y era que cuando ella era un poco más joven que ahora, lo que quería hacer era estudiar biología marina, y que en Colombia, que es un país que tiene 2 mares, estudiar biología marina significaba quedarse sin campo a la hora que saliera de la universidad. Eso la llevó a estudiar letras, y de letras pasó al mundo entero, a recorrer y a convertirse en lo que para mí ha sido la mejor definición después de darle una vuelta, y es en un faro para todos aquellos que quieren llegar desde el mundo de habla hispana o latina a Estados Unidos, a través de su propio esfuerzo, a través de las puertas que ella misma fue abriendo. Así que los dejo ahora con Ángela y les pido un fuerte aplauso para ella. Gracias, Moral. Buenas tardes en esta maravillosa y fría tarde en Punta Arenas. Yo tengo una presentación, tengo 40 minutos, pero voy a correr por las slides simplemente porque tengo mucho que mostrarles. Yo creo que mejor será que es que yo tiendo a bailar las orejas. Gracias. No es buena idea. Si podemos cortar un poquito la luz de arriba, solo como para disfrutar un poco de algunas imágenes. Muchas gracias. ¿Un poquito más? Bueno, nada, voy a empezar diciéndoles que esta es la tercera vez que estoy en Punta Arenas, estoy feliz, no puedo creer mi suerte. Yo estuve aquí hace como 2 meses por segunda vez participando en la primera expedición científica antártica colombiana, y aquí tenemos la evidencia. Estamos siendo muy fraternalmente recibidos en el INAH por el doctor Edgardo Vega, y el militar es el director científico de la expedición colombiana. Y a mí me llamaron y me dijeron: ¿quiere ser usted la bloguera y la que escribe, la que haga las crónicas científicas de esta expedición? Y yo casi me voy para atrás y dije que sí. Y el cuento es que nos vinimos desde Colombia cruzando el canal de Panamá en este buque, que es muy parecido o es casi igual a un buque o un par de buques que hay aquí en la Armada chilena. Y fue muy interesante cómo logramos poner este buque militar y volverlo un buque de investigaciones oceanográficas. Bueno, esto es como un pequeño resumen. Lo bonito de esto es que nos permitió trabajar con la Armada chilena, que claro, los oficiales chilenos nos acompañaron hasta la Antártida, porque sin ellos no puede uno llegar, no puede uno hilar los canales patagónicos y llegar hasta allá. Y esto es como un preámbulo pues para contarles pues mi gran enlace con Punta Arenas. La primera vez vine con Estados Unidos, con la National Science Foundation. Gracias.
y en los últimos, ¿qué será?, 10 años o 5 años ha habido al menos 5 accidentes de buques volteados porque simplemente pues no se conocen las profundidades y no se conoce la deriva de los hielos y no se conocen un montón de cosas sobre la Antártida. Entonces es una manera de Colombia de contribuir para eventualmente llegar a ser parte, miembro consultivo del Tratado Antártico, y fue precioso con lo que me gusta en la Antártida y lo que me gusta la biología marina poder haber llegado hasta allá. Pero lo que hice pues fue un contrato con la Armada Nacional y un contrato con el periódico El Tiempo, y sacamos como 40 artículos, algunos online y algunos en grandes ediciones dominicales de prensa sin anuncios, lo cual es una maravilla, explicando pues cómo iba a ser el buque, explicando sobre todo el papel. Para mí fue muy complicado, que tuve que explicarle al país qué se nos perdió en la Antártida, un país tropical en Colombia. Entonces la gente escribía, pero ¿qué tenemos que hacer allá? Chile es obvio, Argentina es obvio, pero Colombia, ¿por qué no estudiamos el Amazonas? Entonces lo que pasa es que el Amazonas lo estábamos estudiando, pero tuve que explicar científicamente cuáles son las poderosísimas conexiones científicas que hay con la Antártida. Son conexiones pues, climáticas, oceanográficas y biológicas. Entonces todo eso poco a poco, pues la idea fue irlo explicando, y fue una cosa maravillosa de experiencia, y espero pues que el programa, el naciente programa antártico colombiano pues llegue de la mano de Chile a algún punto importante en el futuro. Pero bueno, fue una experiencia inolvidable con sus 40 y pico de blogs, y pues de allí mucho de lo que aprendí es que la Antártica comienza en Magallanes, porque uno piensa que la Antártica comienza después del estrecho de Drake, y eso lo aprendí hablando con los científicos del INAH, y pienso también que el poder de sus hielos influencia hasta los trópicos. Aquí estoy yo antes de cruzar el canal de Panamá, abrazada a mi trozo de hielo milenario. Este trozo lo sacamos de la Antártida, y la idea era pues llevarle un trozo al presidente, un trozo al vicepresidente, un trozo al almirante y un trozo para mí. Pero claro, cuando llegamos al canal de Panamá nos dijeron, ustedes no pueden pasar todavía, les toca esperar como 5 días más porque tienen que hacer cola. Entonces pues ese hielo iba para el matrimonio de un sobrino mío. Y dije, no, ¿qué es esta rabia? ¿Cómo así? Lo voy a sacar y nos vamos a tomar este hielo antártico ya, con un whisky todos aquí cruzando el canal de Panamá. Pero antes le tengo que tomar una foto abrazada a mi hielo, que por lo demás es muy, muy lindo lo que tiene por dentro. Esos trozos de hielo tienen pedazos, trozos de polen antiquísimos, trozos de tierra, hasta, bueno, de quién sabe qué tesoros más, de burbujas de aire que estamos estudiando. Pero bueno, eso resume la Antártica en el sentido de que pues es parte de mi magnífica obsesión. La palabra es obsesión, es la ciencia, que la he tratado de divulgar de 1000 maneras, pero para eso he tenido que jugar este tango de la seducción. Entonces hay que seducir a la audiencia, ese es el reto, pero antes hay que seducir, en mi caso, a mi editor o editores. Entonces, más que todo, pues yo empecé haciendo periodismo científico, pero pues para publicaciones escritas, que es lo que más hago, pero yo siempre quise llegar a estas publicaciones y siempre me sentaba en mi casa pensando cómo hago yo con unas ganas de llegar a esto, y la respuesta es que una pequeña artículo en una pequeña revista desconocida te va llevando a las más grandes, pero tienes que hacer la tarea de realmente saber qué está pasando y cómo cubrir la ciencia y aprender mucho de ciencia, porque es de los periodismos más exigentes que puede haber. Entonces una cosa pues son estas publicaciones pues que todo el mundo conoce como publicaciones de ciencia, y luego están las otras publicaciones que tradicionalmente no tienen ciencia. Entonces uno de mis retos fue cómo logro yo que un artículo sobre cambio climático o sobre las burbujas encerradas en el hielo antártico llegue a estas publicaciones, y decidí pues empezar a esa búsqueda. Y claro, pues la revista Esquire, por ejemplo, es una revista para hombres, entonces ¿qué les puede interesar? Bueno,
una nota sobre las últimas investigaciones sobre el sexo en humanos. Estas son notas mucho más largas, son de 8 páginas cada una, cosas así. Y esto me abrió pues la puerta en revistas donde normalmente pues no hubiera habido. Entonces a mí me interesa que la señora que se está limando las uñas en el salón de belleza, de golpe abra su revista Vanidades y quizás vea cómo se fabrica un pintalabios o qué hay detrás de un cosmético y aprenda un poco de ciencia de esa manera. Lo mismo, pues la revista Maxim pues, se interesó en una nota muy larga sobre Marte, eso fue hace como 10 años. Y Gato Pardo, que es una revista muy conocida en Colombia y en México, creo que en Perú también, no sé si aquí conocen Gato Pardo, pero es una revista que es estilo Vanity Fair. Entonces ellos hacen estos como grandes exposés y grandes notas de hasta 20 páginas sobre un tema, un personaje latinoamericano, y logré enchocolarles toda la historia, porque esto fue en el 2003, de cómo se secuenció el genoma humano y cómo fue esa carrera, pero entonces en vez de hacerlo como de forma, digamos, muy formal, lo que hice fue enfocarme en la parte novelesca de la historia, que cómo fue esa carrera entre los dos grupos de genetistas, uno del gobierno, un grupo del gobierno de Estados Unidos y un grupo privado, Craig Venter y Francis Collins, cómo ellos hicieron esta carrera para ver quién llegaba primero a secuenciar nuestro genoma. Y eso detrás de esa historia pues hay de todo, eso hay celos profesionales, eso hay intrigas, eso parece una novela. Entonces uno cuenta esa novela, pero mientras tanto explica uno la ciencia. Y ahí me enfrenté a los primeros retos de cómo explico yo lo que es un gen o cómo explico yo el código de las 4 proteínas. Entonces pues hay muchas herramientas, algunas pues las podemos ver en el taller de mañana, pero el punto es que lograr, es importante tratar de poner la ciencia allá afuera donde normalmente no la ve una persona que no está interesada normalmente. La otra faceta que quise explorar pues es la televisión, no lo hago mucho. Esto fue he hecho como unos 3, 4 documentales con Discovery. Esta fue una idea mía para Discovery Channel Latinoamérica hace como 6 años, de tomar temas. El punto es tomar temas que son fascinantes, que la gente no conoce o que el editor o el público no han explorado o el productor, y ofrecerles cosas que de tal manera que no puedan decir que no. Este señor, el de gris claro, es el coinventor del marcapaso de implantación externa, un colombiano, un ingeniero que se llama Jorge Reynolds. Y ese señor estudiaba hasta hace poquito el corazón de la ballena jorobada y lo hacía desde un submarino naval. Entonces, pues fue interesante porque logré que me invitara y logré que Discovery aceptara la propuesta de hacer este documental que bautizamos Un latido gigante, y estuvimos 4 días a bordo del submarino grabando las canciones de las ballenas jorobadas y luego este señor inventó un software que borraba esas canciones y lo que quedaba detrás era el latido gigante, el latido del corazón, que son como 500 litros de sangre que empuja en cada contracción, y esto a su vez le dio un sonograma de las estructuras internas del corazón de la ballena, que es un modelo macro perfecto para estudiar. Y él lo que hace es que él regala esa información pues ahí libremente en congresos. Y bueno, si bien pues es interesante saber por qué a las ballenas no les dan arritmias, por ejemplo, ¿no? El caso es que pues tenía los elementos, ¿cierto?, que le interesan a la gente, la aventura, el submarino, el animal grande. Entonces pues bueno, eso fue una manera de explorar la ciencia. Esta es otra que creo que está subvalorada y subexplotada, y es la radio. La radio es una maravilla. La radio en América Latina, en países como Colombia, pues la radio nos lleva a lugares donde la gente normalmente no tiene acceso a otras cosas. Yo he visto campesinos con su burro en la montaña oyendo radio en Colombia. Entonces me encantaría poder hacer eso en mi país. No lo he logrado mucho, pues viviendo en Estados Unidos he logrado coquetearle a la National Public Radio. Últimamente, esto fue hace mucho tiempo, en que decidí hacer una nota sobre un documental, pero de ciencia de radio, usando los sonidos sobre el impacto de la narcoguerrilla en el medio ambiente de Colombia. Entonces hicimos como 3 series de 10 minutos cada una, que eso es un montón en radio. Y para una de las series me fui para el Amazonas con el jefe de la Tarea Conjunta del Sur,
Y fue interesante para mí aprender, porque yo vengo del medio escrito, pero pues aprender a hacer radio, tú tienes que grabar todos los sonidos que produce, ¿no? Para pintar el cuento con sonidos, cosas como los pasos, ¿cierto? De la persona, grabarlas en el micrófono. Entonces estábamos en el helicóptero con este general y el helicóptero estaba a punto de despegar y yo me di cuenta que yo no había grabado el momento en que se prendían las aspas del helicóptero. Y dije, Dios mío, donde ese helicóptero despegue en Boston, que es donde hacían ese programa, no me van a comprar la nota, me va a tocar devolverme. Entonces le dije al general, qué pena, pero tiene que apagar el helicóptero y volverse a bajar. Y Dios mío, qué vergüenza, pero lo logramos. Y el tipo me miró y me dijo, ay, Angelita, ok. Apagó las aspas, volvemos a empezar. Entonces, cosas como esas, ¿no? El proceso del sonido tiene que contarse y grabarse desde el principio. Entonces ya con los pasos de los soldados subiéndose al helicóptero, la orden del general de prender aspas, entonces ya le podía yo preguntar, general, ¿a dónde vamos? ¿A dónde nos dirigimos? Entonces estábamos dirigiéndonos a tal parte. Entonces eso fue muy interesante, fue muy revelador, un poco asustador, porque en esa misma salida los guerrilleros bajaron el helicóptero que iba al lado nuestro, íbamos 2 helicópteros y eso le pasa a uno por meterse en esas cosas, pero bueno, fue muy interesante. Otra cosa que me encanta hacer es hablar con la gente. He participado en varios TEDx, este fue uno en Costa Rica y el tema que me pidieron fue justamente la Antártica. Ya verán que lo de la Antártica, esto fue también en el 2007 o 2006, ya no me acuerdo. Y pienso que a veces otra dimensión que la gente no explora cuando divulga la ciencia son los sonidos. Entonces esta TEDx la comencé diciéndole al productor del TEDx, apaga las luces del escenario, y entonces empezamos poniendo unos sonidos increíbles que produce la foca Weddell, que es una foca antártica increíble, que bucea muy profundo y produce unos sonidos que son literalmente, parecen como hechos como por un montón, una banda sonora de ciencia ficción, son cosas como de hierro, parece una cosa no hecha por el hombre, esos sonidos. Y entonces luego pues prendimos las luces y empezamos a hablar sobre eso y fue una experiencia linda porque había 2 cieguitos en el auditorio y yo no sabía. Y los cieguitos me preguntaron, me vinieron después a agradecerme porque ellos pues nunca habían visto una cosa hecha de esa forma. Nada, finalmente ya esto para empezar un poco más de la parte escrita, estos son mi obra de vida, mis novelas, se llaman Juntos en la Aventura y son novelas de ciencia y adrenalina y exploración para niños, para jóvenes. La tía Abigail, que se parece sospechosamente aquí a mí, y le dije al artista, no me la haga flaca porque, ajá. Entonces, y los 3 sobrinos y Juana, la amiga de los otros 3 sobrinos, se embarcan en toda clase de aventuras siguiendo a científicos verdaderos en lugares verdaderos, haciendo ciencia real, pero obviamente el plot es de mentira, la trama. Entonces, pues son novelas de 200 y pico páginas y los niñitos pues aprenden y cosas y ha sido muy bonita la aventura. Yo empecé escribiéndolos en el 2003 y el primero como que se publicó en el 2005, ya olvidé. Y en Colombia los están usando poco a poco en los colegios, en Bogotá sobre todo, para enseñar tanto literatura como ciencia. Entonces es bonito porque los muchachitos empiezan a leerlos a los 9 años, 8 o 9 años, como hasta los 15 o 14. Y como empecé como en el 2005, hace poco recibí un par de notificaciones en Facebook de niños que me decían, ¿te acuerdas que tú viniste a mi colegio? Yo tenía 14 años, bueno, ahora estoy terminando mi posgrado en biología marina y yo estoy estudiando manatíes en Australia. Entonces uno toca una que otra cabecita y es bonito saber que tienes como esa, ¿no? Hay otro que está estudiando física y el otro quiere ser astrónomo. Entonces estos son mis lectorcitos, entonces yo voy a los colegios y hablo. Ayer estuve en el Colegio María Auxiliadora hablando sobre ciencia con un grupo y es lindo porque esa edad es como mágica. Entonces yo creo que hay que llegarle a todos los públicos y esto ha sido absolutamente una súper aventura. Y esta es mi última, digamos, como aventura de divulgación, a metérmele a todo lo que se pueda. El futuro Museo de Ciencia de Miami, Patricia y Philip Frost, que son los donantes, yo no sé cuánta plata dieron, un jurgo de plata, entonces se ganaron el derecho de poner el nombre en el museo.
Y eso es como un esquema de lo que va a hacer. Eso ahí va a ser en la bahía, ahí enfrente al puro downtown de Miami. Y la construcción ha sido muy interesante. A mí me invitaron a ser como miembro asesor de como una especie de junta directiva, no, junta asesora de contenidos científicos, que es como un llamado a ciertas personas que ellos vieron de la sociedad que podemos de golpe contribuir, y qué machera, porque pues uno va y trata uno como de poner su grano de arena. Esto va a ser un planetario espectacular y un tanque con tiburones del área de la Florida, que va a ser como me dicen, como una copa de martini invertida, toda aquella cosa, en fin. Ahí están haciendo el acuario ese, pero es un museo que va a tener un poco de todo. A mí me han invitado a participar específicamente en el diseño del concepto, más que todo, de la que va a ser la exhibición principal permanente, que se llama De las plumas a las estrellas. Entonces ahí estábamos hace un año exactamente sentados en lo que llamamos la pared pensante, el thinking wall, poniendo fotos y cositas. Bueno, ¿cómo va a ser este concepto de esta cosa? ¿Qué vamos a hacer? Entonces lo que queríamos era pues más o menos hablar de la evolución desde las protoplumas de un dinosaurio, y cómo fuimos pasando por esa historia del vuelo hasta llegar allá a la cuestión interplanetaria. Pero eso tiene mucho, no es solo una cosa cronológica, es más que todo como un espacio de exploración, como tan brillantemente nos contaba Andrés Roldán hoy sobre Explora. No sé bien cómo comparar cómo va a ser esta otra parte, porque yo estuve en el proceso como de inicio del concepto, pero pues se ve muy atractivo lo que ellos quieren hacer. Quieren también asegurarse de que la gente que no ve, por ejemplo, pueda entender cómo es el vuelo, por ejemplo, de un pájaro, me explicaban. Entonces, una de las ideas que se barajan es que la gente entre, digamos un ciego, y entonces pones las manos sobre unas barras, y las barras tienen como unas ondulaciones así, ¿cierto? Entonces cuando tú te vas moviendo así, entiendes un poquito cómo se mueve la anatomía del ala de un ave, teniendo lo que hacer. Eso es, en fin, cosas interesantes de esa exhibición, y esa ha sido mi participación. Esto ya es cosas de otro viaje antártico, no sé por qué eso quedó ahí. El viaje al polo con Estados Unidos, que me abrió pues las puertas a la Antártica. Esto es un observatorio de neutrinos que estaban construyendo, y me abrió las puertas a entender la ciencia grande, lo que llaman el Big Science, que me gusta tanto cubrir. Es decir, obviamente me gusta cubrir cosas también pequeñas, pero pienso yo que pues hay muchas maneras de seducir a la gente no importa el tema que uno cubra. Esto fue bonito y lo menciono porque esta fue la primera transmisión que hicimos por internet inalámbrico polar. Me dijo la Science Foundation: usted hizo historia polar, porque yo molesté para que me dejaran hacer como un programa en vivo desde la estación de investigaciones Palmer. Enfrente hay una pingüinera, y esa pingüinera ahora está cerrada, pero en ese momento estaba abierta, y gracias a Explora, justamente el Parque Explora en Colombia, Maloca, que fue el que inició la transmisión, otro parque, y hay un museo aquí en Chile, que se me olvida su nombre, pero exactamente eso. Fue genial. Y también en México, y fue una cosa increíble, porque me llevé a esta bióloga, y entonces fue lindo porque estábamos hablando de cambio climático, y de golpe se agarra a nevar, y nieve y nieve y nieve, y los pingüinos que están allá atrás quedaron cubiertos de nieve. Y llegó un momento en que había niños es decir, en el trópico colombiano, por decirte algo, que empezaron a atar cabos y a hacer un par de preguntas relativas al cambio climático. Y me acuerdo que hubo un niñito que dijo: pero si nieva tanto, ¿eso qué quiere decir con el calor? ¿Cómo conectas eso y qué quiere decir? Y el mismo muchachito, 9 años, dijo: ¿será que es que hay más humedad en la atmósfera? Y esta bióloga se voltea y me mira: oh my God. O sea, el muchachito ató cabos, y en ese momento el pingüino que estaba detrás de ella se sacudió la nieve y vino y empezó a picotear, porque la computadora la pusimos ya después junto al piso. Eso está metido entre una caja de cartón. Y empezó a picotear el teclado, y estos niñitos pues atando cabos con el pingüino detrás,
con la bióloga en vivo en la Antártica. Entonces fue lindo porque después de eso me decía el director de Palmer, vea, usted me mató porque ahora todos los científicos quieren hacer la misma. Entonces me va a tocar, porque para hacer esa tuve que dejar sin internet a toda la estación Palmer por 4 horas, porque, eso era lo que, ¿cierto? Entonces cogieron la antena de microondas y la orientaron hacia mí. La pingüinera Torgersen está como a 3 millas en la mitad de la bahía o más. Pero fue una experiencia espectacular ver estos muchachitos pues preguntar esas cosas. Total que pues yo pienso eso, que no hay que ser un científico para escribir sobre ciencia, pero sí hay que saber cómo funciona la ciencia, y uno como periodista científico lo primero que tiene que hacer es aprender a respetar y entender cómo funciona un científico, porque si no uno no hace las cosas bien, y saber por qué es importante una noticia y por qué es importante ahora. Bueno, by the way, este es el holotipo, o sea, el estándar dorado del dinosaurio tiranosaurio rey que tiene el Museo Carnegie, que lo estaban renovando en Nueva York, en una bodega, que eso parecía una mezcla de Indiana Jones con otra cosa. Y algún amigo de un fotógrafo, de un amigo me dijo, mire, usted va a estar en Nueva York, pásese por ahí. Y efectivamente, pues fui y pude meter mano en la ciencia, que es en la restauración, que a mí me encanta estar en las trincheras y meter la mano donde pueda para aprender más y saber y estar allí y aprender a describir las cuestiones. Entonces, lo que pasa muchas veces con la ciencia y el periodismo es que son 2 mundos. Entonces tenemos que casarlos, pero pues eso es como el arequipe o sea, el dulce de leche y el dulce de mora. Son distintos, entonces hay que aprender a casarlos. Para los científicos el mundo es entendible y las ideas cambian naturalmente. La ciencia no provee todas las respuestas a las preguntas porque no se puede y no puede hacerlo inmediatamente. Los descubrimientos son inciertos. Uno dice, de golpe se estaba trabajando en una molécula que tiene propiedades anticancerígenas, pero pues eso es lo único que te podemos decir. Son graduales, eso se demora y es algo en permanente evolución. Eso no es señal de mala ciencia. Cuando un científico dice, creemos que hallamos esto, pero realmente no. Entonces después llega uno a la sala de redacción y se encuentra con que el editor dice, no, porque es que los científicos del INAH dicen que tienen una molécula que cura el cáncer de próstata y ya, entonces quieren que el título sea INAH descubre molécula que cura el cáncer de próstata y ese es el título que ellos quieren. Entonces, el problema es que es importante que el científico entienda que muchas veces el reportero no titula, a uno le ponen el título. Entonces uno manda y cuando uno ve el título a uno le provoca cortarse las venas muchas veces, a menos que uno tenga la manera de trabajar con la persona, que la incertidumbre es señal de mala ciencia, que no hay tal. Entonces realmente pasa que los reporteros o los editores, cuando no entienden bien las cuestiones, inflan la importancia de un descubrimiento o de un hallazgo, porque la palabra descubrimiento, o de un avance, y minimizan las incertidumbres, y entonces cuando el periodista no entiende de ciencia también tiende a citar a los extremistas de ambos lados, pero de una forma como muy igual, con lo del cambio climático. Entonces le das el mismo número de pulgadas en un periódico o el mismo número de segundos en un noticiero a una pelea que ya se sabe que por más que haya extremistas del otro lado, ya se sabe que el cambio climático pues existe y etcétera, y que mucho de eso es antropogénico. Entonces, pues eso es algo que pasa y que confunde a la gente. Entonces aquí, bueno, un poquitico sobre qué pasa en Estados Unidos. Más o menos esta data tiene como unos meses. Más o menos los noticieros son como el 40% de la gente saca sus noticias de noticieros, el 30% de internet, y eso está cambiando dramáticamente. De las revistas y periódicos el 15%, y eso pues ha bajado mucho. Antes era como al revés. Hace unos 20 años había 95 secciones de ciencia en los periódicos de Estados Unidos, ahorita quedan 19, y entonces todo esto ha empezado a migrar hacia el internet. Hoy hay menos de 30 periódicos con secciones de ciencia en Estados Unidos. Hay mucho más disponibilidad de temas de ciencia en los medios electrónicos que nunca, curiosamente. El dinero que sostenía a las secciones de ciencia impresas migró hacia la web, ya desde los 90.
pero ese dinero pues uno no lo ve cuando uno va, porque en las páginas online uno casi no le pagan. Claro que el modelo en Estados Unidos están inventando qué más hacen para que sí paguen a los periodistas como nosotros que vivimos de eso, pero no es fácil. Además, muchos científicos tienen sus propios blogs, lo cual pues también implica un montón de cosas para nosotros los periodistas científicos, pero pues el investigador tiene su blog y él es el que sabe. La cuestión es que ese investigador hay que ver qué tan bien puede escribir la ciencia, porque si lo escribe de forma aburrida, como un ladrillo, entonces uno a veces como reportero es como el traductor de todo eso. Pues en el futuro es simplemente seguir buscando y abrazando ideas y buscando cómo hacemos para que podamos vivir de esto. Y nada. Entonces, allá en Estados Unidos los periodistas se unen en agrupaciones que sería, pues yo ya he oído que aquí hay muchas agrupaciones y muchas más ideas, entonces eso es buenísimo. Esas dos asociaciones, la NASW, aceptan las dos, y es la Asociación Nacional de Periodistas de Ciencia, de Escritores de Ciencia. Ellos aceptan periodistas de ciencia con credenciales pues probadas de otros países. Lo mismo la Asociación de Periodistas Ambientales, SEJ, y es buenísimo. Yo personalmente le agradezco mucho a estas asociaciones. De no haber sido por ellas no hubiera podido empezar a hacer lo que hago bien. Ellos se reúnen, organizan premios, tienen becas, ayudas de viaje. Luego les doy más adelante en las slides están las web de esos lugares y les aconsejo que traten de ser miembros o por lo menos de los que son periodistas, ¿no? Entonces en Estados Unidos se tiende a los freelancers, es decir, antes eran todos miembros de periódicos y revistas, ahora casi todo el mundo es freelancer. Y se tiende no solo a reportar, sino a tratar de comunicar el periodismo científico con historias de periodismo literario narrativo, es decir, como estábamos diciendo toda la mañana, contar historias, es un poco, y abrazar los cambios. Y es interesante porque hay sitios, los científicos ahora en vez de publicar sus papers todo el tiempo en las revistas indexadas, muchos empiezan a sacar sus notas en sitios como Archive, que es una recopilación de la Universidad de Cornell de papers, pero que todavía no han sido revisados por pares, pero los científicos, los periodistas tienen ahora muchas cosas donde buscar y luego cotejar eso. Los blogs allá son una cosa muy también, sí, muy fuerte. Entonces el blog, pues hay casos interesantes, hay periodistas que son medio científicos, como es el caso de Carl Zimmer, que tiene su blog en National Geographic y él se dedica a evolución. Entonces pues lo que él pone totalmente tiende a ser pues muy serio y muy sólido. Este otro periodista, Seth Bornstein, de la prensa asociada, se especializa en espacio y en astronomía y esto. Y luego está el caso opuesto, Dennis Overbye es un físico de Estados Unidos, y él se pasó al periodismo y ahora es el columnista de física y el periodista de física del New York Times. Pero bueno, eso es eso. Yo más o menos, ¿cómo hago yo mi trabajo? Un poco, creo que me quedan solo 10 minutos. Para mí la clave es buscar activamente lo que me interesa. Yo duré 10 años en el Nuevo Herald, cuando a mí me contrataron y me invitaron a vivir allá y tal, porque pues me había casado con un muchacho de Estados Unidos, y entonces estaba haciendo mi máster en periodismo. Me dicen, mi papá, te mandé por un máster y volviste con un mister. Yo volví con las dos. Entonces eso me dio la oportunidad de volverme a Estados Unidos. Pero empecé a trabajar en el periódico, el Miami Herald, que es pues el Nuevo Herald en español. Entonces me dijeron, mira chica, eso es dominado por cubanos, aquí lo único que hay es un puesto de editora de cocina, ¿lo tomas o lo dejas? Yo, miércoles, entre eso y morirme de hambre, ok, yo no sé fritar un huevo, no sabía y sigo sin saber,
pero traté de rodearme como los presidentes que saben que necesitan un buen gabinete, del mejor enólogo, el mejor experto en tortas, el mejor… Bueno. Y entonces, de golpe, en esas páginas de cocina, yo misma no me daba cuenta hasta que alguien me dijo, ¿usted se da cuenta que sus páginas de cocina están todas llenas de ciencia? Entonces esto era la ciencia de las papilas gustativas, la ciencia de los organismos genéticamente modificados, la ciencia de la alcachofa, la ciencia de los frijoles, y después sacaba una receta chiquitica allá arriba como para justificar. Yo dije, no, me van a echar de acá. Entonces la gente de golpe le gustaba eso, y entonces pues eso fue interesante. Y luego yo misma me fui autoeducando en ciencia, porque es que estábamos hablando de 1990, ahí todavía no había mucho donde. Y fue cuando dije yo, bueno, si soy editora de cocina y tengo que, digamos, vivir de eso, ok, entonces voy a escribir y a buscar temas que me gusten para tirarme todo el fin de semana ahí estudiando en lo que me gusta. Entonces, pues eso es lo que he hecho, y después de que decidí abrazar el freelance, el ser independiente, que eso es toda una otra cosa, empecé a buscar temas. Y entonces lo que yo hago es que, por ejemplo, como cuando uno vive fuera del país, a veces entra al país y encuentra cosas que los que están adentro como que no se fijan. Encontré que hay un repositorio increíble de reptiles marinos en esta región que se llama Villa de Leyva, que todo el mundo sabe, pero nadie como que ha explotado esto de una forma normal. Y empecé a hablar con expertos internacionales y me decían, ustedes no saben en Colombia dónde están sentados, lo que tienen en cuestión de reptiles marinos. Y en ese momento se descubrió el repositorio de Ichthyosaurus aquí en Chile, entonces fue perfecto cuando yo estaba haciendo esto, porque yo dije, bueno, quiero meter las manos en la masa, yo tengo que ir y tengo que saber cuál es la textura de los huesos de un ictiosaurio para poder escribir sobre eso, que para mí es la clave. Y logramos sacar una nota en la nueva publicación Scientific American online en español, que dicho sea de paso para todos ustedes está abierta a recibir ideas de artículos de ciencia en América Latina. Entonces, pues esto es una herramienta genial para ver. Claro, obviamente Scientific American la lee gente interesada en ciencia, no necesariamente la lee la señora que se está limando las uñas en el salón de belleza, no sé, pero pues ahí está. Ahora, esta revista que existió por un año en Colombia y murió, fue una iniciativa de Colciencias, que era como el brazo de ciencia del gobierno, decidió pagarle la revista Semana, que es la revista como quien dice Newsweek allá en Colombia, para que hicieran un año de una revista científica. Y entonces yo me agarré todas las portadas que podía. Entonces ahí sacamos esto del ictiosaurio, de la fauna marina en Villa de Leyva, pero de una forma mucho más. Esto es un intercambio que tuvimos con el editor, que esa es la otra cosa que tuve, es una cosa que fue muy de buenas en poderlo hacer, no es fácil lograr que un editor te mande el PDF de una nota antes de publicar, pero ya cuando uno tiene como ciertos años detrás de carrera, entonces te hacen la deferencia y por lo general hay errores, entonces pues uno arregla las cosas, pero el punto es que se sacó a relucir cosas de la ciencia que no se conocían sobre esos dinosaurios, sobre esos ictiosaurios y plesiosaurios y otros reptiles marinos que están allí, que en Colombia no hay paleontología por sí todavía, pero se está creando una masa crítica, ojalá para el futuro. Pero el punto es, pues ese artículo gustó mucho, la gente escribió mucho a la revista, me llamaban, entonces es como que usar la pasión y el interés por buscar un tema, ¿no? Bueno, así podría yo hablar más, estos son trabajos con la NASA, pero el punto es que para esto el periodismo científico uno tiene que estar siempre en la jugada, estar siempre con ideas. Para mí la idea es el periodismo narrativo literario, donde las primeras páginas, los primeros párrafos son claves. Hay muchas formas de tratar esto. En el taller de golpe íbamos a tratar de ver algo de cómo desarrollar un artículo así bien bonito. Hay muchas maneras de hacerlo y de llamar la atención de la gente, de forma que la gente le guste sentarse con su café y no pase por encima de un artículo que puede ser maravilloso. Por ejemplo, la historia corta de no ficción, eso es una cosa, mejor dicho, claro, eso no lo puede hacer un periodista que está trabajando en una semana en un artículo. Pero puedes, por ejemplo, hablar de dos equipos
de científicos que están luchando por ejemplo, por lo del genoma humano, un explorador empujando los límites de su supervivencia o buscando algún tipo de conocimiento científico, la construcción de un telescopio, eso es ciencia grandísima, pero también puede ser todo lo que pasa debajo de la lente de un microscopio en un laboratorio, en una cosa que todavía ni se conoce. Entonces, pues yo lo que hago es, o lo que hacen los periodistas allá es destacar una tendencia, poner en contexto un hallazgo, seguir una investigación, es un poco lo mismo. Y mucho uso el recurso del personaje. Eso es lo que me ha permitido entrar a Wired, entre otras revistas, es buscar un personaje raro. Este tipo le dicen la nariz de la NASA y me lo encontré de pura casualidad en el centro espacial por allá en White Sands, en Nuevo México. Su misión es oler todo lo que sube al espacio, oler con su nariz. Dice uno, pero la NASA es una agencia espacial llena de alta tecnología, ¿cómo es que usan un señor para que vuela? Él es un toxicólogo y él me dice, no, mire, es que la nariz humana es la que puede realmente detectar un montón de cosas. Sí, nosotros tenemos estudios de toxicología porque en el espacio los cambios de clima son extremos, cada 45 minutos vas de la luz al sol y entonces la temperatura dentro de la nave espacial, por más que esté climatizada, sube o baja de cierta manera y los objetos se degasifican y huelen como cuando uno deja en el parqueadero, en el carro en el parqueadero un objeto de plástico y luego entras y huele, solo que a veces ese olor es tan horrible que puede llevarte a la desesperación. En Rusia pasó que unas bolsas de Ziploc, de velcro, olían tan feo que los cosmonautas casi tenían que abortar el vuelo. Entonces es una cosa como inusual, ¿no? Y hay mucha ciencia detrás de eso. Entonces pues hay muchas herramientas básicamente para darle a la gente en cuanto a cómo hacer un artículo agradable, pero pues yo creo que la idea es tratar de conocer el tema lo más que se pueda, hacer la investigación, estar allí, ir, esos no son artículos que uno hace de un día para el otro, ni siquiera de una semana para otra. Yo todos los meses tengo que escribir 2 features de estos largos y se pone un poco complicado porque siempre tienes que tener mucha información para los próximos artículos como si fueran bolas en el aire, ¿no? Entonces, pues, esa es un poco la cosa. A ver, ¿por qué está esto aquí? Sí, esto fue una oportunidad increíble. Las oportunidades parece que se fueran muy fácil, ¿cierto? Cualquiera se puede montar aquí, pero yo busco activamente esas cosas. Muchas veces me contacto con los gente de prensa de institutos, pero no solo eso, voy a las conferencias y entro en todas estas asociaciones y pregunto y entonces una cosa trae a la otra y cuando uno muestra resultados pues más o menos buenos, entonces pues es más fácil mostrar eso que hiciste para esa revista, por decirte al INAH y decir puedo ir y visitar los laboratorios y de golpe quien quita puedo ir y acompañarlos otra vez a Rey Jorge. Entonces ese tipo de cosas pues bueno, pero para ustedes aquí hay algunos recursos. Esto es como una beca de 5 días con todo pagado de periodismo de ciencia marina en el laboratorio biológico marino en Massachusetts. Es un laboratorio de más de 100 años. Ellos llevan mucho tiempo estudiando el mar y han invitado muchas veces a periodistas extranjeros, lo hacen casi todos los años. De hecho, yo he sido jurado muchas veces ayudando a escoger periodistas y sobre todo ayudando a pasar el mensaje. No tienen que tener mucha experiencia necesariamente, tampoco lo que tienen es que demostrar que escriben para un medio donde las cosas se publican y a ellos, a América Latina, les interesa. Está ya pues la beca Knight, la beca de periodismo científico Knight en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, es ya para periodistas con más peso debajo del cinturón, con más carrera, pero de todas maneras no es una cosa que uno pueda decir, ni siquiera aspiro a ello. Hay que investigar y ver uno cómo puede llegar a eso. Esto es de 1 año, pero hay becas de la misma institución que duran como 5 días.
de temas distintos, una es sobre neurología, hay otra sobre medicina, hay otra sobre astronomía, entonces hay que buscar y pues eso unido a saber inglés es muy importante, el inglés le abre a uno muchas puertas en todas estas oportunidades de la ciencia. Y esta otra, bueno, ya, nada, total que pues yo creo que estoy más o menos ya. Con esto termino con estas 3 reglas del periodismo científico. Es no tratar de explicar algo que uno no entiende, que a uno le pasa y a uno a veces le da pena preguntarle al experto qué fue lo que quisiste decir y el experto le tiene temor a esos periodistas porque son los que la embarran y sacan la información mal. Nunca he conocido un científico que haya dicho que no me quiere volver a explicar, es decir, tengo incontables explicaciones complicadísimas en una servilleta en una cafetería. No copiar lo que le llega a uno entero, sino, eso es un punto de partida nomás, preguntar y evitar la jerga y tratar de traducir la ciencia. Y yo trabajo mucho de la mano del investigador y sobre todo lo hago gustándome los temas, eso yo creo que es la clave. Así que nada, los insto a que divulguen la ciencia de la manera que más les guste. Muchas gracias. Ángela, Ángela, ¿puedes usar este micrófono pero con mucho cuidado sin moverlo porque si no… Espera, yo lo voy a bajar. Sí, voy a prender ahí. Y entonces vamos a usar este micrófono, a lo menos 2, 3 preguntas del público. Aquí me imagino que hay de todo, ¿no? Hay periodistas, museo, sí. Hola, me llamo Bernardita Cádiz, yo vengo del lado de la ciencia y hubo un tema o algo que tú dijiste con respecto a los nombres o los títulos que le ponen a los artículos. A los artículos. Y bueno, a mí me pasa en lo personal que cuando veo un artículo de cómo se descubrió la cura del cáncer, ahora ya se sabe todo acerca del cerebro, como que un poco en estado de shock y digo, en el tema que yo sé, he leído bastantes aberraciones con respecto a lo que se escribe, entonces digo, chuta, si yo no sé nada, por ejemplo, de botánica, ¿será que me están contando puras cosas que no son reales? Entonces, eso que tú dijiste, que no son ustedes los que eligen los títulos, quería saber cómo funciona ese asunto, porque yo no sé si es que no entienden lo que les cuenta el científico. Claro, pues normalmente… Cuando el periodista es un periodista científico, tiene como un bagaje para entender lo que le dice el científico, una formación. Ese periodista, lo ideal es que uno sugiera los títulos al editor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Mira, tengo 3 sugerencias de títulos, pero muchas veces el editor pone los títulos que en su cabeza le parece que van a funcionar más con el público, y ahí es donde no cuentan con el escritor, que es el que sabe. Entonces ahí hay como una disyuntura, ahí se rompe la cadena en que el editor pues anda por su camino sin consultar con el escritor, mira, voy a poner este título, ¿tú qué opinas? A mí últimamente me va muy bien porque yo sugiero y hablo y pataleo y ya pues como que uno lo conocen y entonces no sé, pero si uno empieza y uno quiere tener una cosa bien escrita, sobre todo correctamente escrita, pues muchas veces no. Yo creo que ahí la clave es uno ser muy proactivo y comunicador con el editor y la persona que titula y decir, mira, de por Dios, te ruego el favor de que me digas porque el título puede no ser el que es, pero tienes que tomar la iniciativa y sugerir por lo menos varios títulos. Sí, desgraciadamente no siempre. Ángela. José Cortés del CEASA de La Serena. Oh. No es una pregunta, más que nada una solicitud de colaboración. Si yo escribo y quiero seguir haciéndolo, pero si quiero llegar a más público, ¿es posible contactarme contigo y ver las posibilidades de que esto sea, de que no sé, pequeñas notas sean publicadas en tus fuentes, que son obviamente más visitadas, yo creo? Sí, claro, con mucho gusto. Mi correo, bueno, ahorita lo pongo en algún lado. Claro que sí.
uno nunca sabe de dónde puede salir un tema interesante para, si yo lo recibo tuyo, yo te pongo en contacto con la editora de de Scientific American, por decirte, o si no, te puedo decir esto de golpe da para que lo agrandes, aquí está el contacto con el editor de Muy Interesante, ¿no? Entonces, claro que sí, y si no, empezar también por la prensa local, donde también hay, y la prensa nacional, donde tengo menos contactos, pero yo sé que muchos aquí tienen más, pero yo te puedo con mucho gusto guiar en lo que es el tema. Uno a veces tiene como un olfato en que uno dice, esto no va a volar, esta noticia está muy, muy complicada, o no está acabada de cocinar, o no. Entonces, claro que sí, con mucho gusto. Así que, listo. ¿Listo, me bajo?